Hola, mi nombre es Elvia Marina Díaz Granados Mercado. Soy licenciada en Lenguas Modernas y especialista en Lúdica Educativa. Actualmente estoy cursando el primer semestre de doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertad. Hola, reciban un fraternal saludo. Soy Imelda Mariela Salazar Leiva, licenciada en Lenguas Modernas y especialista en Gestión de Proyectos Educativos. Bajo la tutoría de la doctora Noelvis Saturnines, en el módulo de Epistemología, queremos ofrecer con este video un breve recorrido histórico sobre la educación de Colombia y Venezuela. Para iniciar este recorrido, pues hemos hecho una línea de tiempo en 4 periodos. El periodo colonial, el periodo de la independencia, el periodo republicano, siglo XX y siglo XXI. ¿Cómo fue el periodo colonial en el contexto educativo de Colombia? Este periodo colonial se dio en los años 1550-1810. Corresponde al dominio de España bajo el territorio colombiano en el campo político, económico y social. Se dice que las primeras escuelas en esta época eran las iglesias, encargadas de evangelizar a los indígenas. La educación en esta época era muy escasa. El objetivo era educar al hombre para obedecer al colonizador. ¿Cómo fue esa época en Venezuela? En la época colonial en Venezuela tuvo varios momentos. Ante la llegada de los conquistadores no existía un sistema educativo, sino que sostenían procesos de socialización, y cuando llegan los conquistadores se centran en un trabajo educativo favoreciendo los intereses económicos y políticos del poderío español. En estos días Colombia está de aniversario. Sí, Melba, el periodo de independencia de nuestro país se da el 20 de julio de 1810. En este periodo sucedieron sucesos muy significativos. Se crearon las primeras escuelas públicas de letras. Se dieron algunas reformas en los planes de estudio. También, bajo el decreto del 20 de julio de 1820, se inició por primera vez la enseñanza oficial en nuestro país. Otro hecho muy importante es la creación de las normales en varias ciudades, como por ejemplo en Bogotá, Cúcuta y Quindío. La educación estaba enmarcada más que todo por el miedo al castigo que por el deseo de aprender. ¿Cómo fue el periodo de independencia en Venezuela? La independencia en Venezuela se dio a través de un proceso jurídico-político. Se desarrolló en 1810 a 1830. El 5 de julio de 1811 se firma el Acta de Independencia de Venezuela. Ese día es celebrado como el Día Nacional. En cuanto al contexto educativo, se marca un proceso que se da por primera vez la Dirección de Introducción Pública, hoy en día Ministerio de Educación. Se encarga de la educación venezolana. Se reglamenta las universidades centrales y públicas. El periodo republicano en Venezuela se da a través de la educación pública. Hay una defensa a través de la Constitución Nacional y se reglamentan las universidades públicas a nivel nacional. El periodo de la República es un periodo que se da después del periodo de independencia. Uno de los hechos más significativos de este periodo es cuando el Congreso de Angostura y la Constitución de Cúcuta dan las bases de la educación colombiana, dejando definida la educación pública. En el siglo XX, la educación en Venezuela se organiza por niveles: preescolar, primaria, secundaria, superior, y se promulga la Ley Orgánica de Educación. Se contempla el artículo 78 hasta el 83 como política educativa. Acá en Colombia para esta época se da la división por niveles de la educación en primaria, secundaria, profesional, artística e industrial. El siglo XXI va enmarcado desde el año 2000 hasta la actualidad. En esta época se dieron muchos sucesos importantes en nuestro país. En el 1994, cuando se dicta la Ley 115 General de la Educación, que es la que se encarga de los principios y enseñanzas obligatorios de nuestra educación en Colombia y también de la gratuidad en el país. En Venezuela se dan 2 hechos históricos gobernados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En el gobierno de Hugo Chávez se hace un nuevo diseño curricular al sistema educativo. Se da la educación gratuita y obligada para todos los niveles. En el mandato de Nicolás Maduro, hasta la actualidad, se implementa un sistema nacional de planificación participativa. Al finalizar el recorrido histórico de la línea de tiempo entre Venezuela y Colombia, podemos concluir que la educación avanza progresivamente debido a los cambios políticos, económicos y sociales de ambos países.